Ok, vamos a empezar el estudio en esta tarde. Por favor, como siempre, me confirman si ven la pantalla, ¿no? Sí, Perfecto. Excelente, entonces empecemos el tema de esta tarde. Ya hacen 2 semanas que nos reunimos para continuar este tema y realmente no va a acabar por ahora porque es un tema bastante, como les digo, es bastante extenso, ¿no? Y es un tema que llevo varios años estudiándolos y estoy tratando de resumirlo en un par de horas. Ya pueden imaginarse el reto que enfrento, tratar de resumir algo que lleva muchos años de estudiar. Espero que sí, el Espíritu Santo me revele y les revele a ustedes lo que haya de ser revelado para que puedan entender la parte histórica de todo esto, porque de eso se trata. El tema en sí es estudiando los principios del cristianismo, empezando desde prácticamente el siglo I-1, como me gusta llamarlo, que es el siglo o el tiempo antes de la llegada del Mesías, antes de la llegada de Jesús a la tierra, para tratar de entender cómo empezó todo, ¿no? Para entender qué es lo que sucede cuando Jesús llega y aparece en Judea. Ok, entonces estamos en la parte 3 hoy que vamos a dar y como les digo, vamos a tratar de culminar esta serie, estos estudios del primer siglo. Espero ya a principios de agosto, vamos a ver, o a mediados de agosto, creo que ya para ahí acabamos y de ahí entraremos a otros temas. Ya se avecina la fiesta de las trompetas, lo que se conoce en judío, en hebreo, disculpen, como las fiestas de las trompetas, Yom Teruah, vamos a hablar de eso, vamos a hablar del mes de Tishrei, que es el mes de la luna de Virgo, vamos a hablar un poco de eso desde un punto de vista hebraico-judío. Okay, pero antes vamos a acabar esta serie. Como siempre pongo aquí en la pantalla, me gusta recordarles que traten de evitar las distracciones cuando estamos en estos estudios. Estos estudios son gratis. Yo no cobro por estos estudios. Si usted quiere recibir este tipo de enseñanza, usualmente la puede conseguir y va a pagar muchísimo dinero. Casi siempre la da un judío o una persona cristiana que haya estudiado la parte judía. Yo no cobro por estas enseñanzas. Lo único que le pido a cambio es que por favor se enfoque. Sé que hay muchas cosas que están pasando, pero es necesario que se enfoquen lo más que puedan porque es como un rompecabezas donde todas las piezas las voy a tratar de conectar y si usted no pone asunto a una de las piezas que estoy colocando, cuando viene a ver va a estar completamente perdido porque no puso atención. ¿Okay? Trate también de, como siempre, mantener una actitud humilde y enseñable. Yo no pienso saberlo todo. Yo también estoy tratando de estudiar y descubrir lo que no entiendo, ¿no? Y lo que desconozco. Si no sé algo, se lo voy a decir. Si me hace una pregunta, me la hace porque quiere mi opinión o no sabe. Y solamente quiere saber de qué punto de vista estoy, cuál es mi posición al respecto, ¿no? Entonces, son puntos que trato de siempre recalcar a principio de todas las enseñanzas para las personas que se unen a nosotros, sea los sábados a las 3, puntualmente, fijamente, todos los fines de semana, o para personas que ven esta transmisión luego por Facebook o por el canal de YouTube, que no pudieron participar de las enseñanzas los sábados. ¿Okay? Durante las enseñanzas siempre trato de hacer una pausa breve para ver si me están siguiendo, para asegurarme de que están entendiendo lo que estoy diciendo y si no, por favor me dicen. Cuando les digo, están ahí, me escuchan, es más para yo asegurarme también de que no he perdido la transmisión. El internet aquí en mi casa a veces no es el mejor, entonces no se enojen conmigo si les vivo preguntando, ¿están ahí, me escuchan? Es para asegurarme yo de que la conexión todavía está ahí, ¿ok? Y como dijo el gran escritor en el Nuevo Testamento en Primera de Tesalonicenses, vamos a examinarlo todo y como dice el mismo pasaje, vamos a retener lo bueno. ¿Okay? Entonces vamos a empezar el tema de hoy. Y el tema de hoy es la tercera parte de esta serie, como le había dicho. Y voy a titular este tema con una pregunta. Y la pregunta es, ¿era Jesús un niño cristiano que iba a la iglesia todos los
domingos. ¿Ok? Y ahora quiero pedirle un poco de participación. Y hay cuatro palabras aquí que están erróneas, que no están correctas, históricamente hablando. ¿Quién me puede decir cuáles son esas cuatro palabras que están aquí en esta pregunta que no encajan de un punto de vista histórico? ¿Cuáles son? Cristiano puede ser una. Okay. Iglesia puede ser otra. Iglesia. Jesús y los domingos. Jesús y los domingos. Ah, los domingos, claro. Ok, son las cuatro palabras que históricamente no encajan, ¿no? Si uno lo viera de un punto de vista histórico, era Yeshua, porque ese era su nombre. Era Yeshua o Yahoshua, que era su nombre completo. Era Yahoshua, un niño judío que iba a la sinagoga todos los Shabbat. De un punto de vista histórico, sí, esto encajaría mejor. Y la respuesta a esa pregunta tal vez les sorprenderá a ustedes, es no necesariamente, porque el concepto que tenemos hoy en día es de un cristiano va a la iglesia todos los domingos, eso es bien, bien evangélico, bien pentecostal, por lo menos del punto de vista donde nosotros nacimos, nos criamos, nos desenvolvemos, ¿no? Es la cultura, es la enseñanza que recibimos desde pequeño, ¿no? Pero si vamos 2000 años atrás, la gente no se congregaba como nos congregamos hoy en día. ¿Okay? Número uno, las personas no leían como leen ahora, ¿no? Acuérdense que hace 2000 años atrás la gente era en su gran mayoría analfabeta, la persona, la población no sabía leer, no iban a las escuelas, no había una escuelita donde iban la gente que estudiaba, era la persona que tenía dinero, los pudientes eran la persona que acostumbraban leer. Entonces no había esta costumbre de leer, no había esta costumbre de unirse en un lugar. Acuérdense que los romanos en el primer siglo no les permitía a un grupo de más de 10 personas reunirse en un lugar, sino pensaban que estaban tratando de, ¿cómo se dice? Fabricar algo en contra de Roma, en contra del imperio, ¿no? Entonces no lo permitían de un punto de vista social, ¿no? Era completamente prohibido. Entonces, esta idea de reunirse los sábados en un templo, en una sinagoga, si le quiere decir iglesia, no encaja históricamente tampoco. Era otro tiempo, era otra cultura, ¿no? Entonces, eventualmente esto cambió a lo que tenemos hoy en día. ¿Okay? Entonces, es solamente para hacerle pensar, reflexionar un poquito de cuánto cambia la historia desde los tiempos de Yeshua o de los tiempos de Jesús a los tiempos de ahora. ¿Okay? Entonces, esta serie, como les dije, estos temas es tratando de entrar al origen de nuestra fe. Si pueden, no sé si quieren tratar de adivinar quién dijo esto, lo voy a leer, pero es algo muy interesante cuando lo escuché la primera vez. Dice, la religión judía no es extrínseca, sino que en cierto modo es intrínseca a nuestra religión. Por lo tanto, tenemos con ella relaciones que no tenemos con ninguna otra religión. Ustedes son nuestros hermanos predilectos y en cierto modo se podría decir nuestros hermanos mayores. Entonces yo estoy de acuerdo con la persona que dijo esto. Yo soy de los que pienso que es en el primer siglo en Judea donde la iglesia cristiana debe descubrir su relación con el judaísmo. Es ahí donde podemos entender cuál es la relación que tiene hoy en día lo que se llama ser cristiano con lo que era el judaísmo en los tiempos del Mesías, en los tiempos de nuestro Salvador. ¿Okay? Y la persona que dijo esto lo dijo en Roma, ¿okay? Lo dijo en Roma. Es alguien de la Iglesia Católica y es una persona sumamente conocida y es nada más que Juan Pablo II. Lo dijo en el 1986, son palabras de él. O sea que aquí está el mero mero, el Papa, el que llaman los católicos Dios en la tierra. No hay persona más alta jerárquicamente aquí en la tierra. Esta persona, el Papa, está diciendo que es en el primer siglo, es en esta religión llamada el judaísmo que vamos a encontrar esta relación entre el judaísmo y el cristianismo. Muy interesante. Vamos a recapitular donde dejamos hace 2 semanas y así arranco con el tema de hoy, porque sé que no todos los que están aquí hoy estuvieron en el tema de la parte 2 hace 2 semanas. ¿Okay? Hablamos, si se acuerdan, los que estuvieron ahí o los que escucharon el tema después, hablamos de la hoja silenciosa que dice mucho, ¿no? Hablamos de esa hoja que divide el Viejo
testamento del Nuevo Testamento, una hoja en el centro, ¿no? Dijimos que pasaron aproximadamente 400 años entre el último profeta del Antiguo Testamento, Zacarías, a los relatos de Mateo cuando comienza a narrar la genealogía de Jesús. 400 años, pasó mucho durante ese tiempo. Hablamos de, creo que fue en la primera parte, hablamos de los macabeos, hablamos un poquito también en la segunda parte sobre los 4 grupos básicos que todos debemos memorizar porque ellos nacen durante estos 400 años, ¿no? A principios del siglo II, a finales, disculpen, del siglo II antes de Cristo y en el siglo I, -1, o el siglo antes de Jesús, comienzan de veras a expandir estos 4 grupos, ¿no? Entonces hablamos un poquito de estas 4 sectas del judaísmo durante los tiempos de Jesús. Dijimos que Jesús es netamente judío, nació como judío, vivió como judío, murió como judío. De su época. Vamos a hablar un poquito más de esa parte de él en el día de hoy. Dijimos también que el dilema, el enigma, ¿no? El enigma que tenemos nosotros hoy en día es que los que entienden a Jesús no creen en él, los judíos, y los que creemos en él, los cristianos, no lo entendemos, ¿no? Entonces ese es el enigma que tenemos que tratar de descifrar y entender y traer estos dos pensar uno más cerca del otro. Hablamos de eso, hablamos un poquito de la geografía en Judea, de que sí, habían, creo que dije, más de 10,000 saduceos un siglo antes de Jesús, y usted tal vez pensará, wow, ¿cuántos saduceos? Pero no, habían muchísimos judíos en Judea y habían muchísimos más viviendo fuera de Judea. Y dimos esos números, hablamos de eso, hablamos de los judíos que estaban en Alejandría, hablamos de cómo Alejandría jugó un papel muy importante para el cristianismo, porque de ahí es donde salen la versión de la Septuaginta. Estos griegos, judíos griegos, que después de 2, 3, 4 generaciones no sabían hablar hebreo y necesitaban una Torá en hebreo en griego para poder entenderla. Entonces, por primera vez se traduce la Biblia del hebreo al griego y hablamos de los errores que hay ahí en la Septuaginta. Hablamos de los saduceos. Dijimos de que había una corrupción política, y no tengo que hablar de qué significa corrupción política. Creo que en República Dominicana, en Europa, en los Estados Unidos sabemos lo que es un poquito la corrupción política. Ya esto estaba sucediendo hace 2000 años atrás, ¿no? Donde este grupo, estos son los malos de la película, los saduceos habían sido aliados de los romanos, ¿no? La palabra saduceo viene de la palabra Sadoc. Los Sadokim, en hebreo se dice saduceo. Sadokim viene de Sadoc, y Sadoc, ¿quién era Sadoc? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién fue Sadoc en la historia? ¿Alguien sabe? No, ok, entonces Sadoc es uno de los grandes sacerdotes durante los tiempos de David, que narran otros escritos judíos. Los sacerdotes trazan su linaje, ¿no? Su línea a través de ese gran sacerdote durante los tiempos de David. Es donde viene la palabra sacerdote o Sadoc. También hablamos un poquito de que estos saduceos, los sacerdotes del templo, no eran realmente los sacerdotes legítimos, sino de que fueron puestos por la línea asmoniana o los macabeos, ¿no? Porque ellos dijeron, bueno, yo peleé por 33 años, yo merezco estar aquí, a mí no me importa que no venga directamente de David específicamente, a mí me interesa es tener el control del templo, ¿no? Hablamos de eso un poquito, hablamos también de los macabeos, no voy a repetir, hablamos del conflicto sacerdotal entre los verdaderos sacerdotes y los falsos sacerdotes, ¿no? Dijimos que los falsos fueron los que se quedaron, los que usurparon el poder de los sacerdotes, y hablamos también de los verdaderos sacerdotes que se fueron al desierto, ¿no? Los que se convierten eventualmente como los esenios. Hablamos de eso y acabamos hablando de los fariseos, ¿no? Hablamos de que los fariseos ellos inventan el concepto de lo que es el rabino, ¿no? Lo que es el rabinato es inventado por este grupo de los fariseos. ¿Y qué es un rabino? Un rabino
es un líder no institucional, por decirlo así, un líder que no pertenece al sistema. Es un líder que tiene autoridad de interpretar la Torá a su manera según la unción o la revelación que Dios le haya revelado a esa persona. Eso era lo que decían estos rabinos, estos fariseos, ¿ok? Entonces, por eso decimos que Jesús era un fariseo, ¿no? Porque se le llamaba un rabino, ¿no? Porque solamente a los fariseos era que se le llamaban rabino, a los líderes de esas comunidades fariseas, solamente a ellos, no a los saduceos, no a los esenios, no a los celotes, no a los herodianos, si no hablamos de los herodianos, no hablamos de ninguna otra secta. La única denominación del judaísmo que tenía rabinos eran los fariseos, ¿ok? Entonces hablamos de eso la semana pasada. Y ahí concluimos, hablamos un poquitico de los esenios, pero acabamos. Hoy vamos a hablar un poquito más de los esenios. Hago una pausa. ¿Me siguen o los perdí? Aquí estamos. Ok, perfecto. ¿Escucharon el tema de la semana pasada? ¿Sí o no? Sean honestos. No. Ok. Sí, yo sí. Ok. Para tener una idea de si tengo que repetir algunas cosas o no. A ver, ¿quién más dígame quién no lo vi, quién no lo escuchó. Yo no lo escuché. Ok, ¿quién más? Ok, entonces voy a tratar de repetir cuando pueda algunos puntos, sean pacientes, ¿no? Pero vamos a avanzar ahora. Ok, entonces la agenda de hoy vamos a enfocarnos ahora en los años para que empiecen un poco cronológicamente, ¿no? En tema de cronograma. Estamos hablando hoy del año 1 hasta el año 33 aproximadamente, los eventos que sucedieron durante ese tiempo. Yo hablé los últimos dos temas, hablé prácticamente del año 300 antes de Cristo hasta el año 1, que esos fueron los eventos que sucedieron aproximadamente durante ese tiempo y estamos tratando de partir desde ahí. ¿Por qué? Porque, y escogí esta imagen de Google, ¿no? Aquí plantea muy bien la historia de la iglesia, ¿no? Del cristianismo. Y puede ver aquí arriba cuando se divide, ¿no? La iglesia, ¿cómo le puedo decir? La iglesia, hubo la ruptura, ¿no? Entre la iglesia del oeste y la iglesia del este. La iglesia del este es lo que se conoce como la iglesia ortodoxa, y la iglesia del oeste es lo que se conoce como la iglesia romana católica, ¿no? Que es la que conocemos la gran mayoría de nosotros en el mundo de América, ¿no? Que esa fue la iglesia que vino aquí. Pero hay otra iglesia que no es católica, es la iglesia ortodoxa. Y para aquellos que fueron conmigo a Grecia, por ejemplo, no sé si se acuerdan de la guía turística, ella hablaba mucho de su iglesia, ¿no? Y del amor que tenía por Dios. Ella es ortodoxa, ¿no? Ella es de la iglesia del este, ¿no? De esa iglesia que se creó en esa parte del mundo. Ellos no tienen nada que ver con la iglesia católica. Mucha gente los confunde porque piensan que son lo mismo, pero no son católicos. Ellos se le llaman ortodoxos. Ellos tienen muchísimos ídolos también, pero son diferentes. Y no vamos a entrar en esto ahora porque no hay tiempo realmente. En otra parasha hablaré de las diferencias que hay entre el catolicismo y la iglesia ortodoxa. Pero una de las grandes diferencias es que, por ejemplo, la iglesia católica les gusta dar la misa en latín, ¿no? Mientras que la iglesia ortodoxa las da no en latín, la da en griego, ¿no? Entonces hay diferencias en cómo ellos se desenvuelven dentro de su ministerio, dentro de su religión, si le puedo decir así. Entonces hubo esa ruptura donde se dividieron. Y la gris, como pueden ver ahí, hubieron más rupturas, ¿no? La iglesia católica se divide cuando pasa el movimiento protestante, ¿no? Y dentro del protestantismo también hubo más ruptura, ¿no? Los luteranos, los anglicanos se dividieron, ¿no? Y luego cuando vino el movimiento evangélico y pentecostal, otra ruptura, ¿no? O usted se identifica con un luterano, no. Usted como evangélico se identifica con un anglicano, no. O usted como pentecostal se identifica con un presbiteriano, no, es otra rama del cristianismo, ¿no? Con otra creencia. Entonces hubieron muchísimas rupturas dentro del mundo cristiano. Yo cuando hablo de estos temas, eventualmente voy a llegar ahí. Eventualmente vamos a hablar de esto. Esto
para aquellas personas que van a institutos bíblicos, esto no es nada raro, ¿no? Esto se habla mucho en institutos bíblicos, se habla de la historia de la iglesia. Lo que los institutos bíblicos fallan a hacer, o lo que no hacen, en mi opinión, es solo mi humilde opinión, es que no se enfocan en esta parte. Como pueden ver, el historial empieza ¿cuándo? Empieza prácticamente cuando muere Jesús, ¿no? Dicen, ok, la historia nuestra empieza con la iglesia primitiva, cuando Jesús llega y empieza su ministerio. Fallamos en no analizar los antecedentes antes de. Y eso es muy importante, ¿no? Muy importante, porque es ahí donde se comienzan a desarrollar ciertas teologías, ciertas creencias que van a influir lo demás. Y si usted no entiende estos antecedentes, lo demás no va a tener sentido. Y va a comenzar a haber choques, empezar a ver cosas que no encajan porque no tuvo la base. Y uso siempre el ejemplo de cuando usted va vamos a ver, usted lo inscriben en una clase de cálculo, ¿no? O trigonometría. Si usted no cogió álgebra, buena suerte. Usted no va a entender nada. Y si capta, tal vez no lo va a entender como lo debe entender porque no tuvo una base, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer, empezar con la base, que lamentablemente no se estudia mucho dentro del ámbito cristiano. Y también dentro del ámbito judío no se habla mucho. Los judíos hablan mucho del comienzo de lo que se llama el judaísmo rabínico, cuando empiezan a hablar de los fariseos, ¿no? El movimiento del rabinato judío empieza con los fariseos y ellos empiezan ahí prácticamente su historia, aunque sabemos que todo empieza con Moisés y etcétera, pero en lo que es una relación, en lo que es una religión formada, organizada como la tenemos hoy en día, empiezan a partir de ahí. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de los esenios hoy, vamos a hablar del movimiento fariseo y el impacto que tuvo en la iglesia primitiva, si le quiere decir así, para que me entienda. Vamos a hablar de las dos escuelas o filosofías principales fariseas del primer siglo que influyeron a Jesús y a sus seguidores, y vamos a hablar del judaísmo de Jesús o de Yeshua. Y por último, vamos a concluir hablando de los nazarenos. ¿Okay? Vamos a hablar sobre quién fue la secta de los nazarenos, porque hemos hablado de otras sectas, pero también hay que hablar de la más importante de todas, los nazarenos. Ok, entonces los esenios. Dijimos la última vez que los esenios fueron los verdaderos sacerdotes que se fueron, ¿no? Huyeron y se fueron al desierto. No soportaban la corrupción que había en Jerusalén. No soportaban el hecho de que los sacerdotes, los macabeos, habían vendido su alma al diablo y pusieron sacerdotes falsos en el templo que no eran del verdadero linaje. Entonces ellos se van y se van al desierto. No son como los saduceos y no son como los fariseos, ¿no? Es otra secta que a través de los tiempos comienzan a crecer, y gracias a ellos hoy en día tenemos los rollos del Mar Muerto, gracias a ellos tenemos estos libros apócrifos, porque ellos los consiguen y los esconden en cuevas dentro de una parte del Mar Muerto que se llama el Qumran. ¿Okay? Y si usted ha ido a Israel y se ha podido ir al Mar Muerto, ojalá haya podido ver dónde estaban estas cuevas y dónde descubrieron estos libros apócrifos. Ellos tenían varias ideas interesantes y empezamos a hablar de esto la semana pasada. Ellos, por ejemplo, tenían esta idea de que Jerusalén estaba 100% corrupta. No había nada bueno en Jerusalén y por eso se van de Jerusalén y deciden vivir en el desierto. Jesús, y hablé de esto hace 2 semanas, Jesús, cuando va a prepararse para la cena de Pesá, la cena de la Pascua, él instruye a sus discípulos que busquen un hombre con un cántaro en la cabeza, ¿no? Y ahora uno lo lee 2000 años después y dicen, un hombre con un cántaro en la cabeza, con un jarro en la cabeza, ¿qué tiene eso de peculiar? Vuelvo y digo, esta es la falta del conocimiento que tenemos, ¿no? Y mire cómo podemos caer en pecado, ¿no? Cuando no estudiamos y cuando no entendemos el contexto hebreo, no hebraico judío. Disculpen, para los judíos del primer siglo, la Torá prohibía tener algo encima de la cabeza. Era prohibido. Tú no podías, como hoy vemos gentes
dominicanos, haitianos, mexicanos, gente cargando chinas y toronjas y limones en la cabeza, ¿no? Eso era prohibido en el primer siglo. ¿Por qué? Porque para un judío, ellos interpretaban un pasaje de la Torá de que la cabeza es Dios y nada puede estar encima de Dios. Ellos creían eso. Todos los judíos, excepto una secta del judaísmo, no creía eso. Ellos decían, eso es basura. Esa interpretación fue puesta por los saduceos. Ellos eran los esenios. Era la única secta que no creía eso. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, búscame un hombre con un cántaro en la cabeza, él le está diciendo, búscame un esenio, porque él quería que ellos prepararan la cena de la Pascua, porque ellos eran más meticulosos con la preparación de la Pascua que sus propios discípulos, porque como vamos a ver después, Jesús escoge de diferentes sectas, diferentes grupos del judaísmo para formar su ministerio, ¿no? Escoge los 12 y también levanta 70, ¿no? Como símbolo de reemplazar el Sanedrín, que también son 70. Ok, entonces ahí vemos la relación entre Jesús y los esenios. Vuelvo y digo, miren cómo para el primer siglo fue algo que se entendía, ¿no? Pero que ahora nosotros, yo por ejemplo, tengo que explicárselo porque nosotros no tenemos esa base hebraica. También otra idea de estos esenios, hablamos de esto un poquito también, es que para los saduceos, los esenios y los fariseos, todos creían de que 10% era lo que se le debía dar a Dios, ¿no? Como diezmo. Y dije como en forma de chiste, de que nadie nunca se pelea por el dinero. Es fascinante, ¿no? Aún de todo la iglesia mantuvo esto, claro, 10%, porque la parte financiera y económica siempre le conviene a la religión, siempre digo. Los esenios no eran así. Ellos decían, no es 10%, tú tienes que darlo todo. Todo tiene que ir, eran como medio comunistas, ¿no? Ellos decían, todo tiene que venir a la comunidad. Comunidad para ellos era la Yahad. Y si fueron a Israel y conocieron al guía turístico que tuvimos allá, él los llamaba así, los Yahad, ¿no? Los Yahad es otro sinónimo de los esenios, ¿no? Ellos tenían estos Yahad, estas comunidades, y si tú te decidías unirte a ello, tú prácticamente dejabas padre, madre, hijo, esposa, y te unías ahí, tú vivías ahí toda tu vida, ¿no? Entonces, cuando vemos el relato de Jesús y el joven rico, donde él dice, te falta una cosa, anda y véndelo todo, conocen la historia, esa parte es esenia, 100% esenia de Jesús, donde ya comenzamos a ver donde él coge partes de estas otras sectas para formar su nuevo movimiento. ¿Okay? Otra cosa interesante que tienen los esenios es que ellos eran bien apocalípticos. Tenían una visión apocalíptica del mundo. Ellos decían, y era la única secta que pensaba así, que el mundo se iba a acabar, ¿okay? Que el fin del mundo está cerca. Entendían de que el reino había que instaurarlo, o sea, que había que establecer un reino divino aquí en la tierra. Y es interesante que hoy como gente evangélica pensamos de esa forma. Heredamos eso de los esenios, ¿no? El esenio tenía esta mentalidad apocalíptica, ¿no? Y vamos a ver algunos discípulos, algunos escritores en el Nuevo Testamento como Pablo, hablando de esta forma también, ¿ok? Esta era una idea 100% esenia, no farisea, no saducea, no celote, es una idea 100% esenia. Entonces, lo que tenemos es los saduceos, los fariseos, los esenios, pero ahora quiero que hablemos un poquito de los celotes, ¿no? Para también concluir con estos 4 grupos principales que habían en Judea durante el primer siglo, ¿ok? Entonces, ¿quiénes eran los celotes? Los celotes eran una especie de, ¿cómo les digo? Una especie de terrorismo urbano, si le puedo decir así. Eran fariseos, que ellos eran como fariseos, pero no eran fariseos porque eran militantes, ¿no? Eran ultranacionalistas judíos. Y la mejor forma que puedo tratar de explicárselo para que usted lo entienda en su mente del siglo XXI, hoy en día, 2000 años después, piensa en este grupo que está aquí, ¿no? No sé si lo han visto recientemente andando en los Estados Unidos. Son afroamericanos que tienen una pasión ultranacionalista negra, ¿no? De lo que es ser afroamericano en los Estados Unidos, ¿no?
Este es el concepto, un poquito, para que me puedan entender un poco de cómo eran los celotes. Otro nombre para los celotes en el primer siglo eran los sicarios, ¿ok? Porque ellos mataban, ¿ok? Ellos se veían, por ejemplo, a dos judíos inocentes y veían que era uno de ellos saduceo, pero medio parecía inocente, pero era realmente un saduceo, ellos lo acuchillaban. Si veían un romano, lo acuchillaban, ¿no? Y hablé de eso la última vez, de que la daga o el cuchillo se llamaba una sica, y es de ahí donde viene la palabra sicario, que los celotes. Y eso es lo que se conocía en el primer siglo como la Santa Guerra o la Guerra Santa del primer siglo, ¿no? Cuando se hablaba de la Guerra Santa del primer siglo, era esta matanza que había por los celotes hacia los romanos, por el odio que le tenían a los romanos, por años y años de injusticia, de conquista, y también hacia los saduceos, porque no malinterprete, como les dije la última vez, el pueblo judío odiaba a los saduceos, no querían saber de los saduceos. Ellos no representaban a nadie, ellos representaban sus propios intereses. Los saduceos venían de familias sumamente ricas, era de la alta sociedad y estaban conectados a otra gente corrupta judía de la alta sociedad. Decir que todos eran así, no, habían excepciones y vamos a ver que había una excepción en particular, pero su gran mayoría eran corruptos, porque acuérdense que se pasaba de generación en generación, ¿ok? Y eso se aprende, pero no todos siempre eran malos, pero diríamos que el 80% eran 100% malignos, corruptos, diabólicos, ¿ok? Entonces, resumen, tenemos un problema muy grande en Judea, ¿ok? Muy grande, de muchos grupos en Israel. Y note que dije la palabra Judea, como le dije la semana pasada, cuando digo Judea, entiéndame, cuando digo Judea, estoy hablando de Judea, Samaria y Galilea. Toda esta región es lo que yo llamo como Judea. No uso el término Palestina. Palestina viene después. Palestina, ese nombre de Palestina fue establecido en el siglo II. Y Palestina en hebreo significa Filistea, porque cuando expulsan a los judíos de Judea, hacen varias barbaridades. Una de ellas es cambiarle el nombre a Judea y ponerle el nombre del enemigo más grande que tuvo el pueblo de Israel a su tierra. Y el enemigo más grande fueron los filisteos, y por eso es que le ponen Palestina. Palestina viene de filisteo, ¿no? Entonces, no le llamo Palestina porque Palestina viene después. Hoy en día se conoce como Palestina o la tierra de Israel o Judea, ¿no? Pero quiero que me entienda que cuando digo Judea, estoy hablando de Judea, Jerusalén, Samaria y Galilea, toda esa región ahí, y en partes el Decápolis, que es parte también un poquito de la parte de Galilea, y Perea. Son esas las partes esenciales o principales de esa región en el primer siglo. ¿Okay? Entonces estaban en contra de Roma, ya hablé de eso, políticamente y espiritualmente desde un punto de vista nacionalista, porque amaban a Israel demasiado que hasta lo mataban a estos saduceos, ¿ok? Entonces, resumen, ¿ok? Y por favor, le quiero pedir encarecidamente que por favor ponga mucha atención a partir de ahora, porque el análisis va a hablar de varios puntos y no quiero que se me pierdan, ¿ok? Entonces, por favor, ponga atención. 4 grupos muy diferentes, ¿ok? Hablamos de los saduceos que están en contra de los fariseos, ¿no? Hablamos de los esenios que huyen y se van a las montañas, que son los verdaderos sacerdotes del templo, ¿no? Hablamos de los celotes que matan a romanos y matan a saduceos, y hablamos también un poquito de los fariseos, ¿ok? La semana pasada. Hoy quiero que expandamos un poquito más este tema de los fariseos, porque mucha gente, especialmente la gente cristiana evangélica, piensa que el grupo fariseo es un grupo de un mismo pensar. Porque cuando lees su Biblia dice que Jesús se enfrenta a un fariseo, Jesús se enfrenta a otro fariseo, ¿no? Y debemos entender eso. Número 1, el movimiento fariseo, número 1 es eso, un movimiento. Número 2, los fariseos no eran un grupo uniforme y no era un grupo analógico, si se le puede decir de esa forma. Era todo un movimiento de gente que pensaba diferente.
y interpretaba la Torá a su manera, sin necesidad de ir al templo, porque ¿quién estaba en el templo, no? Aunque sí tenían algunos de ellos tenían sus pactos con los saduceos, pero la mayoría de estos fariseos estaban fuera del templo y por eso comenzaron a interpretar la palabra a su manera, porque sabían que el templo estaba corrupto, ¿no? Ellos crean sus comunidades, cada comunidad tiene su líder, a su líder se le conoce como un rabí o un rabino, y cada líder, cada rabino, tiene su interpretación de lo que es la Torá. Acuérdese que históricamente, cuando hablo del primer siglo, todavía no existe lo que se llama el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el canón bíblico de Antiguo y Viejo, no se comienza a compilar 100 y pico de años después, ¿ok? De la muerte de Jesús. Estamos hablando del primer siglo. En el primer siglo no existía lo que se llama el Nuevo Testamento. O sea, ¿qué leía Jesús? Leía Jesús la Torá, leía algunos libros apócrifos como el libro de Noé. Esos libros así era lo que existía en el primer siglo. Si sabían leer, porque luego digo, no todo el mundo sabía leer, ¿ok? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque cuando uno lee el Nuevo Testamento, a veces no entendemos nada, ¿no? Cada vez que Jesús se enfrenta con un fariseo, él se está enfrentando con un fariseo diferente. Y es porque tal vez viene de otra escuela diferente, ¿no? Entonces, cuando usted lee Rabí, ¿no? Que Yeshua se enfrentó como Rabí, él está enfrentándose siendo un fariseo a otro fariseo. Y eso era muy común en el primer siglo, ¿no? Donde un fariseo tenía este debate intelectual con otro fariseo, ¿no? Donde decía, bueno, tú interpretas la Torá de esta forma, pero yo pienso que debe ser de esta forma. Eso era muy común en el primer siglo, que algo que para nosotros hoy en día suena un poco difícil de entender, ¿no? Pero hay que entender que en el primer siglo habían ideas, habían conceptos que todavía no estaban, no eran dogmas, no eran doctrinas, todavía se estaban debatiendo en el primer siglo. ¿Okay? ¿Me siguen o no me siguen? Seguimos, sí. Ok. Entonces, cada rabino tenía su propia forma de pensar con su escuela, ¿ok? Y sus propios seguidores, ¿ok? Y sus propios seguidores, ¿ok? Entonces, los fariseos no eran un grupo en bloque, no era un grupo compacto, no era un grupo homogéneo, sino todo un movimiento, ¿ok? Entonces, cuando usted ve que Jesús está hablando con otro fariseo, están ambos tratando de darle la mejor interpretación posible a la Torá. ¿Qué? Porque si usted cree que la Torá es fácil de entender, usted dirá, es fácil, yo estoy en la iglesia, todo es fácil. Bueno, si fuera tan fácil, no hubiesen tantas denominaciones, tantas interpretaciones de la Biblia, ¿no? Si no hubiesen tantas iglesias ahí, ¿no? Porque todo el mundo tiene su propia interpretación de qué significa qué, ¿no? Y eso pasó también hace 2000 años atrás, ¿ok? Entonces, eso es importante entenderlo de que había este debate intelectual tratando de encajar los pasajes de la Torá, de lo que se conoce como el Pentateuco, pero también de los escritos y de los profetas, ¿ok? Y este debate era sumamente, como les digo, común en el primer siglo. Era todo como un aprendizaje de cómo interpretar la jurisprudencia de lo que es la Torá, ¿no? Para poder tratar de marcar de manera fija lo que debe ser y lo que no debe ser, lo que debe entrar y lo que debe salir, ¿ok? Y es interesante, yo lo miro ahora y le voy a ser honesto, ¿no? Yo lo miro ahora y yo digo, wow, qué interesante que de tanto debate intelectual, pedagógico, si se le puede decir así, se han creado dogmas, se han creado doctrinas, se han creado creencias, no solamente de un debate, ¿no? Que se tuvieron rabinos con rabinos, ¿no? Eso lo encuentro muy peculiar, ¿ok? Entonces, Yeshua entra, ¿no? En este debate también con diferentes rabinos. ¿Por qué? Porque habían rabinos que ya tenían su postura, ¿no? Y él como quiera le iba a plantar, esto es lo que como yo interpreto la Torá, pero había muchos rabinos también fariseos que estaban en el medio. Ellos no estaban seguros si era izquierda o si era derecha. Entonces Yeshua quería convertir a esos rabinos fariseos a su movimiento, ¿ok? Y es algunos de esos rabinos fariseos que él convierte y los convierte, ¿no? Valga la redundancia, a seguidores de él. Hablamos de Mateo, fue un fariseo, rabino, que se vuelve también un seguidor
del Mesías, ¿no? De nuestro Salvador. Que todos tratando de llegar a lo que es una mejor interpretación de la Torá. Ok, ahora bien, hay dos escuelas principales, ¿ok? Dos escuelas, ¿ok? En República Dominicana está INTEC, está la Pucamaima, está la UCE, está la UAS. Imagínense si solamente hubiese en República Dominicana la Pucamaima, en Santiago, la Central y la UAS. No hay más escuelas. Y cada una tiene su forma de impartir su pedagogía, ¿no? De impartir la instrucción. En el primer siglo, realmente 50 años antes de venir Jesús, ya habían dos escuelas principales de fariseos, ¿no? Los que nos da a entender que el movimiento fariseo empezó mucho antes de Jesús llegar, ¿ok? Los fariseos no empiezan con Jesús, ya estaban bien establecidos, habían muchísimos rabinos en el primer siglo, y de hecho había muchos que se hacían pasar por el Mesías, porque sabían, porque los judíos hacen algo que el cristiano hoy no le gusta hacer, porque dice que eso es astrología. El judío estudia el cielo, estudia los tiempos, ¿no? Y eso era lo que hacían la gente de los tiempos de antes, ¿no? El judío hoy en día mantiene esa parte de estudiar los tiempos. El judío sabía que el Mesías iba a venir para esa época. Y el judío hoy en día que estudia, sabe que Jesús en sí fue el Mesías, ¿no? Porque estudiamos los tiempos y sabemos cuándo van a suceder las cosas. El mismo Jesús, cuando se va, ¿qué es lo que le dice a los discípulos? Ustedes conocerán las sazones, los tiempos, todo eso, porque tenemos las estrellas y los tiempos que nos dicen. Ok, entonces sabían, y había se dice que había más de 40, 50 mesías, supuestos mesías en el primer siglo. Pero, regresando a las dos escuelas, hay dos principales que existen en el primer siglo en Israel, dos escuelas principales de pensamiento, y las dos grandes son la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, ¿ok? Que los libros judíos hablan de estos dos personajes en cantidad, porque vuelvo y digo, estos personajes existieron antes de Jesús. Estas dos escuelas son las que marcan el pensamiento fariseo del siglo antes de Jesús y el siglo I en Judea. Que vamos a hablar qué diferencia tienen Shammai de Hillel. ¿Okay? Shammai, la mejor forma que se lo puedo explicar a ustedes para que puedan entender en sus mentes modernas del siglo XXI, piensen que Shammai son como los ortodoxos, son los tradicionalistas, son duros, son convencionales, esto es lo que dicen, son los rajatablas, como decir así dominicanamente, ¿no? Ellos eran todo por el librito, los de Shammai. Ellos odiaban a los gentiles, o goim en hebreo, ellos odiaban a todo lo que estaban fuera de Judea, ¿ok? Ellos dijeron, bueno, sí, son 12 tribus, 2 nos mantuvimos aquí, pero después que vino Nabucodonosor en el año 500 y pico y dispersó a las demás 10 tribus, ellos ya se contaminaron. Ellos son basura, son perros, ¿ok? Ellos no querían saber nada de ellos. Eran sus enemigos, que así Shammai los veía. Hacían sus leyes mucho más duras, mucho más severas, y tan dura que decían, bueno, si tú como extranjero o persona que vive en la diáspora quieres tratar de llegar aquí al templo, a Jerusalén y formar parte de, les ponían reglas sumamente difíciles que era casi difícil entrar. Y Jesús habla un poquito hacia esa audiencia cuando dice, ustedes no entran ni dejan entrar. Ustedes crean una cerca alrededor de la Torá. No sé si conocen ese pasaje, ¿no? Cuando habla del mosquito, que ustedes tragan el mosquito. Bueno, ok, entonces Shammai son estos tradicionalistas, estos ortodoxos, ¿no? Para que puedan entenderme, los rigurosos, que desde un punto de vista hoy serían como esos que usan las trencitas, ¿no? Los judíos hasídicos ortodoxos que vemos hoy en día. Ellos, por ejemplo, tenían creencias muy interesantes. Ellos decían que el Shabbat no se podía hacer nada. Si se enfermaba alguien y se moría, se murió, no se podía curar a nadie en un Shabbat. Si se enferma fue porque Dios así lo quiso. Dios quiso, esa fue la voluntad de Dios, que esa persona se enferme, y hay que aceptar la voluntad de Dios. Usted no puede tratar de cambiar la voluntad de Dios. Si esa persona se enfermó fue porque Dios lo quiso así. Y por eso pensaban de esa forma. Este debate lo están teniendo 50 años antes de venir Jesús, ¿ok? Ellos respetaban el Shabbat
a rajatabla. No había circuncisión en Shabbat, no se podía curar en Shabbat. Que Dios te ayude si te pasa algo durante el sábado, ¿no? De viernes a sábado. Que ese era Shammai. La otra escuela era Hillel. Estos eran los flexibles, los más liberales fariseos, los que no amaban tanto a los gentiles, pero los soportaban un poquitico más. Ellos decían, no me caen bien, pero si los trato bien y me hago amigo de ellos, yo sé que yo voy a por lo menos tener una vida mejor, voy a vivir en paz, ¿ok? Sus leyes, aunque fuertes, eran mucho menos estrictas que los de Shammai. ¿Okay? Entonces, en cuanto al Shabbat, por ejemplo, ellos decían, si una persona se enferma, hay que sanarlo. El hombre fue hecho por el Shabbat y no el Shabbat. No, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Usted dice, eso lo dijo Jesús. No, esto lo dijo Hillel 50 años antes de Jesús. Cuando Jesús lo dice, él está repitiendo lo que dijo Hillel 50 años anterior. Vuelvo y digo, no me crea, estudie, busque por sí mismo, ¿ok? Entonces Jesús ya con eso está dejando saber, yo estoy más del lado de Hillel que del lado de Shammai, ¿ok? Ok, y no siempre, a veces Jesús tira, porque Jesús, vuelvo y digo, él estaba formando su propio ministerio, su propio grupo, su propia secta, como se le llamaban en el primer siglo, sectas o denominaciones, si a usted le gusta más esa palabra porque suena menos fea, pero él siempre, el 70% tiraba para el lado de Hillel. Hay veces que sí, él tomaba cosas de Shammai. Por ejemplo, el divorcio. Hillel decía que tú podías divorciarte de tu esposa por cualquier razón. Y estoy hablando liberales, señores. Si te cocinaba malo, la podías divorciar. Si era fea, te podías divorciar. Sumamente liberal. Shammai decía no. Solamente si adulteraba, te podías divorciar, ¿no? Entonces ahí Jesús obviamente toma el lado de Shammai, ¿no? Entonces hay lados donde él coge y salta, ¿no? Dependiendo del punto de vista, ¿ok? Eso es importante entender estos dos puntos. Hay muchas discusiones entre los fariseos en el primer siglo y estas discusiones que están pasando siempre es para los fariseos tratar de entender de qué lado estaba Jesús. ¿Estaba él del lado de Shammai o estaba él del lado de Hillel o estaba él dando su propia opinión desde otro punto de vista, ¿no? Esto es importante entenderlo porque así entendemos un poquito más el pensamiento de Jesús y qué era lo que él estaba tratando de fundar en el primer siglo, ¿ok? Tenemos también el caso de la mujer adúltera, ¿no? Cuando les traen la mujer adúltera, ¿qué es lo que él dice? Bueno, él toma el lado de ¿quién? De Hillel, ¿no? Porque la Torá, si usted la lee literalmente, ella era digna de ser apedreada, ¿no? Eso eran los shamaitas, decían, no, hay que matarla. ¿Y qué vienen? Ellos vienen, la traen, ¿y qué él dice? Vete, ¿no? Él toma ahí el lado de Hillel. Y ahí podemos ver, vuelvo y digo, la flexibilidad que tiene Jesús. Pero estos temas, como les digo, tienen más de 50 años que se están debatiendo, ¿ok? Algo importante que vale recalcar, esta idea de curar en Shabbat, y vuelvo y lo digo, uno lo ve en el Nuevo Testamento y uno cree que es la primera vez. Esto se está debatiendo 50 años después, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que hoy en día el judío tomó esa parte. Si usted analiza cómo Hillel influyó al judaísmo de hoy en día el judaísmo cogió el lado de Hillel en cuanto a Shabbat. Si una persona está enferma hoy en día, el judío dice, sí, hay que sanarlo. Y es interesante que Jesús 2000 años atrás apostó a ese lado diciendo, no, hay que sanarlo, ¿no? Y hoy en día, 2000 años después, han tomado el lado realmente que Jesús tomó hace 2000 años, ¿no? Entonces, importante eso. Voy a hacer una pausa ahora, pero quiero decir un punto más. 4 grupos principales, los saduceos, los esenios, los fariseos, los celotes, ¿ok? Los fariseos, diferentes grupos, diferentes rabinos, diferentes comunidades. No hay problema en Roma. A los romanos, a los saduceos, a nadie le importa que estos rabinos, estos fariseos, que Shammai, que Hillel, que ellos tengan sus creencias, que piensen como piensen. Todo está bien. El problema empieza si tú dices que tú eres el Mesías. Ahí va a haber problema. Porque ya es un problema político. Si ya tú te comienzas a autodenominar Mesías, quiere decir que tú quieres detronarme a mí. Quieres detronarme políticamente, Roma, y quieres detronarme espiritualmente, saduceos.
¿Me entienden o no me entienden? Se entiende. Ok. Sí, sí. ¿Qué preguntas? Vale, yo beber agua. Si no hay preguntas, Me gustaría saber, sí. am, ¿cómo se diría? Esa teoría o esa creencia de que no se debía ayudar a alguien en el Shabbat, o sea, que con eso pecaban o fallaban, que no debían de hacer absolutamente nada. ¿Eso lo sacan ellos de dónde? ¿Una regla como muchas iglesias crean reglas que realmente no están basadas en la Biblia, en lo que Dios enseña, sino que son reglas que ponen, como por ejemplo una compañía dice, por esa puerta no es que se entra, sino que se va a entrar por la de al lado? ¿Eso ellos lo sacaron de ahí o lo sacaron basándose en algo que hay ya en la Torá? Algo que tenemos que entender en el pensamiento judío, la Torá es una ketubá. Ketubá en hebreo es un contrato matrimonial entre Dios y su pueblo. Cuando tú te casas, tú firmas un contrato matrimonial con tu esposo o esposa. Eso en hebreo se llama ketubá. Esta ketubá es la constitución del pueblo. Y ningún pueblo se gobierna solamente con constitución. ¿Okay? Hay una constitución, pero hay una balsa de reglamentos explicando la constitución. La Torá es así, Joanny. La Torá es la constitución. El problema es que como cristianos lo hemos visto como, no, eso no es la constitución, eso es toda la explicación. No, 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 no. Por eso es que hay tanto debate y tanta gente choca y la gente no entiende lo que realmente quiere decir, porque es una constitución. Está a 20,000 pies arriba de la tierra. Entonces se necesitan estos reglamentos para aterrizarla. El judío lo llama halaká. Halaká es interpretación. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hay debates? Porque hay diferentes interpretaciones para crear la halaká, para crear la interpretación correcta de este estatuto constitucional que está en la Torá. ¿Me entiendes o no? Sí, entiendo. Ok. Entonces, hay que ver la Torá de esa forma. Es una constitución. República Dominicana tiene una constitución, los Estados Unidos tienen su constitución, España tiene su constitución, pero el pueblo no se gobierna con una constitución, ¿no? Hay que bajar un poquito más porque eso está sumamente alto, ¿no? Hay conceptos vagos, genéricos, que hay que tratar de definirlos para ver qué significan hoy en día, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en la historia de los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué existía la esclavitud? Piensen eso, estamos teniendo problemas hoy en día de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hace ni siquiera 150 años atrás había un grupo que tenía dinero y todavía pensaba que el negro podía ser esclavo de un blanco, ¿no? Interpretaban la constitución de esa forma, ¿no? Había esa interpretación que hoy en día usted vomita y dice, pero ¿cómo rayos la gente puede pensar? Porque lo interpretaron de esa forma. Es una interpretación local, histórica de un grupo, de un documento que es sumamente alto, no hay que bajarlo, ¿no? La Torá es así. Para el judío la Torá es una ketubá, es un contrato matrimonial, es una constitución que deja a Dios para tratar de entenderlo a él, ¿ok? Y es por eso que están los sacerdotes ahí para darle la interpretación correcta. Y nosotros hoy en día hacemos lo mismo. Hoy usted tiene un pastor y usted espera que ese pastor interprete la palabra de Dios correctamente. Nosotros hacemos lo mismo, señores, ¿no? Usted tiene un líder en su iglesia, usted lo sigue, a él o a ella, y usted dice, yo te voy a seguir a ti porque yo creo que aquí está Dios, aquí se siente Dios, el Espíritu está aquí, tú hablas con palabra, tú hablas con Torá. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ok, continúo. Mesianismo y redención. Ok, avanzo. Es importante entender lo que significa mesianismo y redención en el siglo I. No es lo mismo que significa hoy en día. Mesianismo en el primer siglo es esta idea de un Mesías, que viene un Mesías a salvarnos. ¿A salvarnos de qué?
Bueno, a salvarnos, Julio, de la opresión romana. ¿De qué rayos tú estás hablando? De este diablo llamado greco-romano, ¿no? Que nos está oprimiendo y que nos tiene cansados. Eso es lo que mesianismo significa en el primer siglo. Y redención, lo mismo, que viene un Mesías a redimirnos, a sacarnos de esta peste llamado Roma y de esta peste que ha entrado al templo llamado los saduquín, los saduceos, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo porque había un anhelo, un deseo del pueblo judío en el primer siglo que venga el primer Mesías, que venga el Mesías, ¿no? A redimirlos, a salvarlos de Roma, ¿ok? Jesús nace en Judea, él crece en Judea, él muere en Judea durante este tiempo que se está anhelando esto. El pueblo de Israel está bajo el dominio romano, hablamos de eso, están decepcionados. El pueblo judío cuando viene Jesús lo amaba. Ellos, y eso es algo que mucha gente no entiende porque dicen, los judíos mataron a Jesús. Eso es mentira. La misma Biblia dice quién lo mató. Usted lo busca, dicen que fueron los judíos, fueron este grupo, los saduceos, estos líderes religiosos que plantaron, ¿no? Conspiraron, es la palabra que estaba buscando desde ahorita, conspiraron para matarlo a él. El pueblo adoraba, amaba a Jesús, ¿no? Y por eso lo mataron. Una de las grandes características fundamentales del judaísmo, hablé de esto, es ese carácter redentor que tenía en el primer siglo, de que este Mesías va a traer la paz a la tierra de Israel, ¿ok? Y es este mesianismo con sus características específicas del pueblo de Israel y las decepciones romanas que hacen que aparezcan tantos mesías. Como les dije, había más de 400 supuestos mesías en el primer siglo, personas que decían, yo soy el Mesías de Israel, y todos eran fariseos, ¿no? Todos venían de esa rama, de ese movimiento llamado los fariseos. Resumo otra vez para que me puedan seguir. Están los celotes, los nacionalistas que se instagaban para matar a los romanos y a los saduceos, vencían matando. Están los saduceos que eran del partido político religioso, habían vendido su alma a Roma, tenían mucho dinero, eran los títeres. Si Roma quería hacer algo, usaban sus títeres, a los saduceos. Estaban los fariseos, los que dijeron, bueno, si el templo está corrupto, yo tengo que seguir la palabra, tengo que seguir el plan del Eterno, yo voy a crear mi propia comunidad. Y había muchísimos rabinos, muchísimos fariseos. Jesús es uno de ellos. Ellos eran pacifistas, pacificadores, ellos no eran como los celotes, ellos eran todo, no querían pleitos, no querían problemas, solamente querían interpretar la Torá y vivir en paz. Y están los esenios que no viven en Jerusalén, están afuera en el desierto, en las cuevas, escondidos, esperando que el mundo se acabe, porque Jerusalén está corrupta, los saduceos son del diablo y ellos viven haciendo ritos medios extraños, como los bautismos. ¿Okay? Por eso es que Juan el Bautista es un esenio, él viene del desierto, voz que clama en el desierto, él viene porque es criado por los esenios, y hablamos de eso, que cuando hubo la matanza de los niños por Herodes, no solamente Jesús fue salvo, pero su primo Juan y su mamá Elizabeth, ella los manda a los esenios para que lo cuiden y lo guarden, para que no lo maten, y él es criado y tiene esta enseñanzas esenias cuando usted lo escucha hablar y platicar en la Biblia, ¿no? Pero estos también hacían muchos ritos de baños, ¿no? Y si usted fue, yo lo vi con mis propios ojos, si usted fue conmigo a las cuevas de Qumran, usted vio muchos baños, ¿no? Donde ellos se sumergían, porque ellos decían que había que sumergirse varias veces en un día, ¿no? Ellos pensaban que había que siempre estar limpios, se vestían de blanco, de hecho, y vivían en estos yahat, en estas comunidades. Esos eran los esenios, ¿ok? Y usted dirá, wow, son muchos, Julio, son tantos grupos en el primer siglo. Yo digo, sí, son muchos, ¿no? Habían más de 40 sectas, ¿no? Del judaísmo, así como había más de 40 mesías, había más de 40 sectas. Yo estoy hablándole de las principales en el primer siglo. Estas fueron las principales, pero habían más sectas en el primer siglo, que no es importante mencionarlas porque no representaban a la mayoría del pueblo. Estas fueron las principales. Y usted dirá, wow, son muchas sectas, qué lío, qué tremendo sancocho había en Judea en el primer siglo. Yo digo, bueno, yo creo que hoy en día tenemos un peor lío, ¿no? Si usted mira el cristianismo del siglo XX, hay
lo mismo, ¿no? Estamos divididos, ¿no? Están los católicos, están los presbiterianos, están los luteranos, están los adventistas, están los testigos de Jehová, están los evangélicos, están los pentecostales, y la lista continúa, ¿no? Hay muchísimos grupos. Y aunque había más de 40 sectas del judaísmo en el primer siglo, si yo le pregunto a usted cuántas denominaciones o sectas, denominaciones, yo sé que a la gente no le gusta usar la palabra secta, ¿cuántas denominaciones del cristianismo usted cree que hay hoy en día en el año 2020, en el año 2020 en el mundo? ¿Cuántas hay? ¿Cuántos ustedes me dirían a mí? A ver. 1.500.000. No tanto, no, Joanny, no tanto. A ver, ¿cuántas denominaciones? Hay más de, y esto fue un estudio que se hizo en el 2001, hay más de 33,000 denominaciones. Que dentro de los protestantes hay más de 9,000 solamente, y ahí ven las otras en los otros grupos, ¿ok? Hay muchísimas denominaciones, vuelvo y digo, porque está esta constitución y hay gente interpretándola a su forma, ¿no? Sin tener realmente el contexto original de la Torá, del judaísmo del primer siglo, ¿no? Se ha creado tantas interpretaciones de los textos originales, ¿ok? Pero más de 33,000 hace 20 años atrás. Imagino que hoy en día hay más, tal vez definitivamente más de 33,000 hoy en día, 20 años más. Porque si usted mira 100 años atrás, el movimiento pentecostal apenas empezaba, ¿no? En las calles de Azusa, hablamos que empezó el movimiento pentecostal, ¿no? Donde ya se comienza a reconocer lo que es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, pero hoy en día ha crecido y seguirá creciendo, ¿no? Porque van a seguir estas interpretaciones, ¿no? O denominaciones. Ok, entonces esto es importante entenderlo. Cada secta cree en el mesianismo a su manera, ¿no? Cada grupo tiene su forma de verlo. Ya hablé de esto, ¿no? Las diferentes sectas que había en el primer siglo. Jesús, y no sé si lo notaron aquí, uno de estos grupos en el primer siglo son los nazarenos. Y no he hablado de los nazarenos, ¿no? Vamos a hablar de quiénes fueron los nazarenos, ¿no? Porque el cristianismo sale de los nazarenos, ¿ok? Vamos a hablar quiénes son. Es un grupo muy importante para nosotros, los cristianos, ¿ok? Entonces, Jesús, él entiende todos estos grupos que están a su alrededor. Él nace y se cría con todos estos grupos y él comienza inteligentemente, siendo el Ben Elohim, ¿no? El Hijo de Dios, a formar su nuevo grupo, y él lo hace tomando de cada comunidad, de cada grupo, ¿no? Él toma el liderazgo de su primo Juan o Yohanan, ¿no? Y ya hablamos de que él toma partes esenias y la toma también de su primo, ¿no? Esas enseñanzas, pero él no hace lo que hace Juan, y es muy interesante, y yo no creo que muchos cristianos notan este cambio geográfico que pasa en la Biblia. Jesús decide no quedarse en Jerusalén. Jesús geográficamente decide irse al norte, y él realmente decide pasar todo su ministerio dentro de Galilea. Que no sé si notaron ese cambio. Mucha gente piensa de que Juan el Bautista y Jesús predicaron en el mismo lugar, y no fue así. Juan, siendo esenio, siempre se mantuvo cerca de ahí. Jesús, igual que Juan, no sé si notaron en su Biblia, Jesús nunca pasa una noche en Jerusalén. Jesús, antes de caer el sol, él siempre se iba, porque él tenía esta mentalidad esenia en él de que Jerusalén estaba corrupta. Y él siempre, antes, y lo dice así claro en la Biblia, dice, antes de caer la noche, él cogía para Betania o se iba para otro lugar, ¿no? Él nunca pasaba una noche ahí en Jerusalén. Pero él pasa su ministerio en el norte, como sabemos, en ciudades como Magdala, en Cafarnaún, lo que fueron a Israel, vimos Cafarnaún, él pasó mucho tiempo ahí en Cafarnaún en hebreo, pero geográficamente él se instala en el norte y no se sabe muy bien por qué. Pudo haber sido porque él, tal vez Juan y los discípulos de Juan ya tenían ese territorio en sus manos. Pudo haber sido eso, pudo haber sido tal vez porque él no quería estar atado o ligado a la política que había en Jerusalén. Él quería aislarse un poco de lo que estaba pasando políticamente en Jerusalén. Pudo haber sido por eso.
Tal vez los esenios lo estaban criticando a él porque me imagino que le rogaron que se unieran a ellos y él decidió formar su propio movimiento, ¿no? No se sabe, realmente no se sabe por qué hubo este cambio geográfico, pero Jesús decide, se sabe, según la historia, según la Biblia, de que él decide pasar su tiempo en el norte y no en Jerusalén. Y se va y comienza a expandir su movimiento allá en el norte, ¿ok? Tal vez puede ser porque el procurador de Jerusalén no tenía jurisdicción sobre Galilea. No se sabe. Vuelvo y digo, sí se sabe que él cambió de jurisdicción y decidió expandir su movimiento allá en el norte y no en el sur. ¿Ok? Ok, entonces eso es importante. ¿Qué podemos ya entender de quién fue Jesús históricamente? Bueno, podemos deducir un poquito más de que él toma enseñanzas de todos para crear su propia comunidad. Hablé de esto, ¿no? Ya podemos a través de eso deducir un poquito más cuál fue la metodología de pensamiento de Jesús. Y hablo de un punto de vista histórico, no estoy hablando de un punto de vista espiritual o doctrinal, estoy hablando de historia, ¿no? Cómo él forma este movimiento. También es un rabino que simplifica y va al núcleo, va al grano de las cosas y lo vemos a través de su enseñanza. Él no quiere crear esta cerca como hacían los otros rabinos fariseos. Él quiere simplificar la Torá. Dejar esto de complejo, vamos al grano, qué es lo que Dios quiere que tú hagas. A, B y C. Él era un rabino 100% de lo simple, ¿no? La memoria es algo impresionante que siempre me ha gustado de Jesús. Él tenía una respuesta para todo. Él sabía cómo aplicarlo y cómo resolver cualquier problema. Y eso es algo muy impresionante que me impactó mucho del ser histórico llamado Jesús, ¿no? Uno de los pocos que planta denuncia política. ¿Y a qué me refiero? Saben, todos los judíos odiaban a los saduceos, no querían saber de ellos, sabían que no eran los sacerdotes legítimos del pueblo de Israel, sabían que estaban aliados a los romanos, pero nadie hacía nada, ningún fariseo, ningún rabino hacía nada al respecto. Jesús, al contrario, entra al templo, ustedes conocen la historia, voltea las mesas, ¿no? Eso fue una denuncia política que él hizo, ¿no? Y eso fue muy peligroso en el primer siglo. Tú hacer eso, automáticamente te viene la muerte, ¿no? Y eso fue algo muy interesante también que hay que recalcar. Él vivió una vida netamente judía. Como todo judío, él responde con una pregunta, ¿no? Y eso es muy importante en el pensamiento judío, señores. Nosotros como latinos no entendemos eso. Cuando alguien te hace una pregunta, un judío te responde con otra pregunta. Eso es una idea muy judía. Un judío no le gusta responder porque dice se cierra el argumento. Desde que tú respondes, el argumento ya se cierra. Entonces el judío te responde con una pregunta. Y de hecho hay un chiste en los medios judíos donde dicen, ¿por qué los judíos preguntan tanto, Dios mío? Y un judío responde, ¿y por qué no? Entonces es la forma de pensar judía, ¿no? Entonces cuando usted ve a Jesús haciendo preguntas, es bien judío en su forma de pensar, porque es judío, él no es dominicano, ni chileno, ni americano, ¿no? Y lo vamos a ver en estos argumentos y debates que tiene él con otros fariseos en un ámbito intelectual, ¿no? Este intercambio intelectual que ellos tienen para tratar de llegar a un mejor entendimiento o conocimiento de la Torá. Él también, algo que tal vez no saben de él, mucha gente dice, oh, él fue hijo de un carpintero. Okay. No voy a entrar si fue carpintero o fue masonero, que se cree que fue más masonero, que él trabajaba más con piedras, ¿no? Que con madera. Pero no voy a entrar en eso, ¿no? Sí se sabe históricamente de que Jesús realmente no fue un pobrecito, señores. Jesús viene de una familia con dinero. Su mamá Miriam fue el nombre de ella en hebreo, Miriam, era hija de un sacerdote. O sea, de uno que estaba en el templo. No sé si sabían eso, de uno de los sacerdotes de Jerusalén. Sus padres fueron Joaquín y Ana. Y usted dice, Julio, ¿de dónde tú sacas esto? Bueno, es interesante, señores, que la Iglesia Católica, cuando usted estudia quiénes fueron los padres de María, y ustedes saben que los católicos veneran a la Virgen María, ¿no? Los católicos, señores, hablan de quién fue Joaquín y quién fue Ana, los padres de María. Ahora, ¿de dónde los católicos sacan quién fue Joaquín y Ana?
Ellos lo sacan de los libros apócrifos. Ellos lo sacan de un libro apócrifo que se llama el libro apócrifo de Santiago. No el Santiago que está en la Biblia de usted y mía, un libro apócrifo, otro libro que escribió Santiago. Y es interesante que la Iglesia Católica lo saca de ahí, pero no lo incluye ese libro en el canon bíblico. Muy peculiar. O sea, sabemos un poquito de quiénes fueron estos padres de Miriam. Sabemos que su papá fue un sacerdote, igual que, ¿cuál otro personaje? El primo de Jesús, ¿no? Juan el Bautista, su papá, Zacarías, también fue un sacerdote, ¿no? O sea que no todos los sacerdotes, como les dije al principio, eran todos malos, ¿no? Y los sacerdotes eran gente de mucho dinero. Eran los Kardashian, tenían mucho dinero en el primer siglo. Entonces ya se sabe a través de la historia de que él viene de una familia con mucha plata. Y por eso es que cuando apresan a Jesús, señores, y eso se pierde, vuelvo y digo, a través de los años, y los romanos cogen a Jesús, ellos saben con quién están lidiando. Ellos saben que están lidiando con el nieto de un sacerdote del templo. Y eso es bien problemático, porque una cosa es los saduceos y los romanos tener un mismo enemigo, una cosa es tener a alguien que está ya involucrado en la familia, ¿no? Entonces está Jesús, el nieto de un sacerdote, en el lío, en este problema, y qué van a hacer ahora, ¿no? Y más importante aún, los sacerdotes creían en esto del linaje, ¿no? De que se heredaba, o sea que Jesús iba a ser potencialmente otro sacerdote del templo, ¿no? Entonces esto es muy importante porque a veces pensamos que Jesús fue un mejemeje, un cualquiera que viene de la nada, pobrecito, no, señores, Jesús fue una persona muy conocida en su tiempo, venía de una familia afluente y venía de una familia muy conocida en el primer siglo, lo cual lo permite a él hacer muchas cosas, como trasladarse de un lugar a otro. Hoy en día usted dice, se fue de aquí a allá. En aquellos tiempos las cosas no eran así, señores, no habían carro. Si tú tenías que conseguir un camello, eso costaba dinero, ¿no? Las personas que se trasladaban así de un lugar a otro, casi siempre tenían que conseguir el dinero para hacerlo, ¿no? Entonces es importante entender esto de este personaje llamado Jesús. Otros aspectos de la judaidad de Jesús lo vemos en lo que dice en la Biblia, ¿no? Vemos que hay un judío llamado Leví ben Alfeo. ¿Quién ha escuchado de Leví ben Alfeo? ¿Alguien ha escuchado de Leví ben Alfeo? ¿Alguien sabe quién es Leví ben Alfeo? Se me dormí. Su mamá tal vez sabe. Leví ben Alfeo es el que ustedes llaman Mateo. Yo le llamo Leví ben Alfeo porque ese fue su nombre original. Y eso lo dice la Biblia. Si ustedes leen Marcos, en Marcos dice su nombre. Pero la Iglesia Católica le cambió el nombre a Mateo, Matitillahu, ¿no? Pero el nombre de él fue Leví, hijo de Alfeo, ben Alfeo. Ok, Alfeo fue su papá. Ok, Leví ben Alfeo, capítulo 5, San Mateo, capítulo 5, o Mateo, San viene de santo, los católicos otra vez. Leví ben Alfeo en el capítulo 5 está hablando Jesús, ¿no? Y dice, no piensen que he venido para abrogar, cancelar, aniquilar, no terminar con la Torá o la ley o los profetas. No he venido para eso, sino para cumplir, ¿no? Lo cual nos deja saber de que él es 100% judío, señores, netamente judío. Él está hablando como cualquier líder rabínico fariseo de su época hubiese hablado. En Marcos capítulo 12 le hacen una pregunta, los discípulos le dicen, ¿cuál es el primer mandamiento de todos, maestros? No sé si saben esa historia, ¿no? ¿Y qué Jesús dice? Jesús dice ¿qué? ¿Qué dice Jesús? ¿Con qué responde Jesús? A ver, ¿quién sabe? Jesús responde de una forma muy fría, señores. Si usted no lo entiende, porque usted ya tiene la traducción castellana. Él dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Okay? Que es la oración, el mandamiento más alto de un judío, ¿okay? Que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. ¿Okay? Los cuales nos deja entender que él es judío. Él habla como 100% un judío. Él nace, vive
y se mueve en este ámbito judío como es, observando siempre lo que es el judaísmo, ¿ok? A veces escucho gente decir, bueno, Julio, pero él también dijo, yo os digo, ¿no? Él siempre decía, yo os digo, lo cual los católicos tomaron esto y dicen, bueno, él vino a establecer una nueva religión, ¿no? Porque él dijo, yo os digo. Se han escuchado decir, pero yo os digo, él vino claramente a establecer otra religión fuera del judaísmo en el primer siglo, ¿no? Y él habla así como que tiene autoridad. Y algo que debemos entender en el primer siglo, se entendía un concepto muy judío, y es que el Talmud, no estoy hablando de la Biblia, el Talmud dice claramente que cada líder fariseo o rabino que exija más de la Torá es válido. Cualquier rabino que exija menos no es válido como rabino. O sea, un judío escucha esto de que Jesús dice, yo os digo, no ve nada raro en eso. Dice, sí, eso es lo que hacía todo rabino. Un rabino debe hablar con autoridad y decir que esta es su interpretación de la Torá, con autoridad. Eso es 100% normal, desde un punto de vista judío, ¿ok? Eso es importante entenderlo, ¿no? De que de este personaje llamado Jesús, él va a exigir una mayor conducta a lo que se llama la Torá, un comportamiento más elevado, pero simple a la vez, ¿no? Y separarnos un poquito más de la basura judía que existía en el primer siglo, ¿ok? Entonces vamos a continuar, ¿no? Para concluir, porque ya llevo 1 hora y 15 minutos y quiero dejar los últimos minutos para preguntas. Y no sé si debo avanzar, me quedan 8 diapositivas. No la voy a introducir en el día de hoy, porque de verdad ya me pasé por 15 minutos y quiero que ustedes tengan tiempo para hacer preguntas. Preguntas, a ver, y si no tienen preguntas, avanzo y concluyo. Si no, acabo ahora y respondo sus preguntas. Me dicen ustedes. Bueno, yo tengo preguntas, pero yo creo que tú puedes avanzar y lo dejamos a lo último. Yo creo igual, ¿eh? Okay, entonces vamos a concluir el tema. Vamos a hablar de lo que yo realmente quería hablar con ustedes al principio. ¿Quiénes eran estos nazarenos, señores? Nazarenos en hebreo son los Nosri. Es el grupo o la secta judía del primer siglo que Jesús crea, ¿ok? Y es ahí nuestra raíz como cristianos. Nosotros venimos de este grupo llamado los nazarenos, ¿ok? ¿De dónde viene esta palabra nazarenos? ¿De dónde nace, Julio? ¿De dónde tú sacas esta palabra Nosri? ¿Dónde está en la Biblia? Está en varias partes, ¿no? Hablamos de Hechos 24:5 en uno de los estudios donde habla de la secta de los nazarenos, ¿no? Lo dice claramente ahí, hablando de Pablo, ¿no? Que fue la cabecilla de esta secta después, obvio, después de la muerte de Jesús. Aparece ahí claramente la secta de los Nosri, otra secta, otra denominación, otra rama del judaísmo. También lo vemos en INRI. Dice, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Lo que pasa es que usted pensaba que decía Jesús de Nazaret. Jesús no era de Nazaret, Jesús era de Belén. Eso es otra ciudad, ¿ok? Es Jesús el Nazareno. Si hubiese sido el saduceo, dicen Jesús el saduceo, o dicen Jesús el fariseo, o dicen Jesús el celote, o Jesús el esenio. Lo llamaron Jesús el Nazareno, rey de los judíos. ¿Ok? Lo vemos ahí, esa palabra Nosri. ¿Ok? Y también lo vemos, ya expliqué esto, lo vemos ahí. Ok, ya di solamente esos 2 ejemplos. Ok. ¿De dónde nacen los nazarenos? Ok, vamos a ver cómo empieza Jesús los nazarenos. Hablamos de las diferentes sectas, de dónde Jesús comienza a tomar ideas que ya tienen estos otros grupos y decide crear su propio movimiento, basado en lo que él ha visto, basado en lo que él ha escuchado, sabiendo que es un nieto de un sacerdote del templo, ¿no? Imagínense, señores, imagínense, ¿no? Siendo el nieto. Y ahora usted dice, con razón, cuando tenía 12 años, él entró así, dialogaba. Claro, porque él tenía acceso, ¿no? Era el nieto de Joaquín, ¿no? Él podía entrar, no tenía esa habilidad, tenía dinero. Ok, entonces hay 3 grupos principales que debemos entender, ¿no? Porque ya a partir de aquí, vamos a hablar, nos vamos a enfocar ya de aquí hasta mediados de agosto en estos nazarenos, porque ellos son
los que van realmente a permitir que el judaísmo se mantenga a flote, ¿no? Porque todos estos demás grupos van a caer, señores. Los saduceos van a caer, los esenios los van a matar, van a morir de hambre en el desierto. Los celotes, los pobres, no eran muchos, los van a matar a ellos por ser sicarios. Los fariseos, parte de ellos sí se van a convertir en lo que se llama el judaísmo, pero la gran mayoría de judíos se van a convertir, señores, a nazarenos, ¿ok? Un nazareno es un judío en el primer siglo que cree que Jesús es el Mesías de Israel. Eso era un nazareno, ¿ok? Un nosri, ¿ok? Un nosri era un judío que creía que Jesús era el Mesías, ¿ok? Y no eran cualquier judíos, eran judíos con una forma específica de pensar y vamos a entrar ahí. Ok. ¿Cómo? Y aquí es donde se pone interesante, porque estamos hablando de historia, ¿no? Y la historia evoluciona, ¿no? La historia pasa de una época a otra, ¿no? Entonces vamos a hablar de cómo empiezan los nazarenos, ¿no? Los nazarenos que conocemos, vamos a decir, de Pablo para adelante, no fueron los mismos nazarenos durante el tiempo de Jesús, ¿ok? Está los nazarenos judíos que creen que Jesús es el Mesías, que viven en Jerusalén, en Judea. Estos fariseos, si se le puede decir así, creyentes en el Mesías, ellos eran ortodoxos en su forma de pensar, ¿ok? Son personas que viven en Jerusalén, creen que Jesús es el Mesías, son fariseos en su forma de pensar, pero son nazarenos porque creen que Jesús efectivamente es el Mesías. Y vamos a explicar qué más piensan ellos. Están otros judíos que no viven en Jerusalén, pero también creen que Jesús es el Mesías, ¿ok? Esto viven en el desierto. Son judíos esenios nazarenos. ¿Ok? Estos son esenios, son judíos, y ellos creen que Jesús es el Mesías y deciden seguirlo de lejitos porque no van a vivir en Jerusalén, porque creen que está corrupta. Ellos son nazarenos, ¿ok? Y está otro grupo que está fuera, en la diáspora, fuera de Judea, que creen que Jesús es el Mesías, que son nazarenos y se le conocen como judíos helenistas. Y vamos a hablar de estos también. Estos tres bloques de grupos eventualmente forman lo que se conoce como el movimiento nazareno, que Jesús quiso empezar y no pudo. Él empezó, pero Pablo fue que pudo realmente explotarlo, ¿ok? Y realmente por Pablo es que podemos decir que llegamos a ser nosotros hoy en día, a ser lo que somos hoy en día. Jesús nunca salió de Judea, salió un poquito, sí, a la parte de Samaria, pero Jesús no fue un hombre de mundo, señores. Jesús no salió de su tierra, Jesús vivió dentro de Judea. Él nunca tuvo el impacto fuera de Judea. Gracias a Pedro, gracias a Pablo, y más Pablo que Pedro, porque vamos a hablar qué problemitas tenía Pedro. Pablo pudo expandir el movimiento siendo un judío helenista, o sea, un judío que no vivía dentro de Jerusalén. ¿Quiénes eran estos judíos nazarenos de Judea? Leemos ahí. Ok. Estos son judíos ortodoxos en Judea. Piense en los judíos entrenses para que traten de entender este concepto ortodoxo en el primer siglo. No era exactamente esto, pero es para que tengan una idea de cómo pensaban esta gente nazarena del primer siglo, de los cuales Jesús es uno de ellos, ¿ok? Y los 12 son uno de ellos. Y los 70 son parte de ese grupo también, ¿ok? Eran ortodoxos en que cumplían todas las leyes de la Torá, oral o escrita. ¿Ok? Claro, a su forma le daban su interpretación según lo que le decía Yeshua, ¿no? Jesús. Estos ortodoxos eran los discípulos porque eran todos de Jerusalén, ¿no? Cada discípulo de Jesús, los 12 eran todos de ahí. Eran de ese mismo barrio, por decirlo así. Eran, como todos los ortodoxos, eran un poco cerrados de mente, ¿no? No querían saber mucho de la gente de afuera. Eran gente un poco cerrada en su forma de pensar. Y yo sé que hoy en día, 2000 años después, mucha gente tiene como dificultad entendiendo esto de Jesús, ¿no? Pero el mismo Jesús pensaba de esa forma. Estoy hablando del hombre Jesús, de la historia, el hombre histórico de Jesús,
no en la parte divina de él, ¿ok? Tienen que entender esa parte cuando hablo de la parte histórica de Jesús, ¿ok? Cuando hablo de los ortodoxos nazarenos, estamos hablando de este grupo del primer siglo, ¿ok? Tenían poca flexibilidad, como les dije. Hillel no es que él era 100% liberal, pero tenía más libertad que Shammai, ¿no? Estos ortodoxos eran así, liberales, pero no tan liberales, que decían, vamos a abrazarnos y besarnos todo, ¿no? Y le voy a dar 2 ejemplos solamente para que vean este pensamiento ortodoxo de Jesús, no de los seguidores, de Jesús, cómo él pensaba. ¿Se acuerdan cuando él dijo, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos? Hello, está este pensamiento de que no vamos a hablar con esa gente, ¿no? Esos son los perros de afuera, con ellos no se habla. Claro, Jesús entiende más, por eso habla con la mujer adúltera, por eso habla con la mujer samaritana, ¿no? Pero está este pensamiento inculcado en la cabeza de sus seguidores y él está tratando de también cambiar esa mentalidad, ¿ok? Entonces tienen que entender esta parte porque suena duro hoy en día de que los seguidores de Jesús eran ortodoxos, eran gente poco flexible, que eran gente cerrados de mente. Eran eso, eran de esa comunidad, de esa rama del judaísmo, ¿no? Donde todos ellos salieron, ¿no? Eran ortodoxos, creyentes en Jesús, nazarenos, pero de Judea, ¿ok? Ok, otro ejemplo. Marcos 7. Deja primero que se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? Jesús, señores, le dio una mala palabra de 10,000 vatios aquí a esta mujer, ¿no? Porque ¿quiénes son los hijos? Los de Israel, los de Judea, específicamente los de Jerusalén. ¿Y qué estaba diciendo Jesús llamándole una perra? ¿No? Diciendo tú eres una perra porque tú eres de afuera, ¿no? Y tú quieres comer del pan. Pan siempre representa en la Torah la palabra o la Torah, ¿no? Tú quieres que yo te dé a comer espiritualmente, pero tú eres una perra. Y dice que ella responde de una forma, así como la mujer que le tocó el vestido y que dijo que tocó el borde del manto de Jesús. De la misma forma dijo, wow. Cuando ella le responde, Señor, pero aún de las migajas comen los perros. O sea, dame aunque sea alguito de lo que tú te estás enseñando, no me eches afuera. Jesús dijo, wow, realmente tú eres una mujer de mucha fe, fue lo que le quiso dejar dicho, ¿no? Pero ya de ahí ya podemos entender un poquito la mentalidad que tiene Jesús y sus seguidores ortodoxa de esa gente. Ok, I'm sorry, hay preguntas aquí, no la estoy rechazando aquí. Humildad y fe, exacto, Carolina, humildad y fe, exacto. Ok, estos eran los ortodoxos, los de Jerusalén, seguidores de Jesús. Hay otro grupo, están los judíos esenios nazarenos, que los que creían en Jesús, esenios, que vivían fuera de Jerusalén, ¿ok? Estos, ¿quiénes eran? ¿Ok? Déjenme cerrar aquí. Estos, ¿quiénes eran? Eran los que vivían en las cuevas, ¿no? De Qumran. Voy a leer esto. Dice, y poníamos las manos sobre los enfermos y sanábamos. Los ungimos con aceite y los ciegos miraban. Usted dirá, Julio, ¿tú sacaste esto de qué libro en el Nuevo Testamento? Yo digo, no, eso aparece en los rollos del Mar Muerto, en los escritos de los esenios. Sí, o sea, ellos también tenían esta habilidad de hacer estos milagros en las cuevas de Qumran, ¿ok? Entonces, Juan el Bautista, sabemos sobre el bautismo, él trae esa enseñanza también ahí. Se toma de este grupo para formar los nazarenos. Y también están los judíos que viven fuera de Qumran, fuera de Judea, que viven en toda la diáspora. Los helenistas. Helenista por el imperio greco-romano, ¿no? Helen es el nombre viejo de Grecia, Helen. Son los judíos nazarenos helenistas. Son 100% judíos, pero no se criaron en Judea. Nacen y se crían fuera de Judea. Tienen este pensamiento greco-romano. Son personas casi siempre cultas, con dinero, prósperos, tenían dinero, usan esta filosofía griega para compartir la Torá, son muy intelectuales y elocuentes, eso es algo muy greco-romano, y ejemplos de judíos, nazarenos, helenistas en la Biblia, Esteban,
ese discurso que él da es de un judío nazareno 100% helenista. Un ortodoxo jamás hubiese dicho que su templo, el templo de Jerusalén, es basura. Jamás un ortodoxo habla de esa forma. Tal vez el esenio sí, pero el ortodoxo jamás hubiese dicho algo de esa forma. La forma en que Esteban se expresa, claro está, él es un helenista, Timoteo y obviamente Pablo, el helenista de helenistas, nazareno judío. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Y voy a concluir aquí, ¿no? Ya el estudio, ¿no? ¿Qué pasa? El gran problema que causan los nazarenos, a diferencia de estas otras sectas, ¿no? Número uno, proclamaron a Jesús el Mesías. Hay problema, ya Roma va a venir en contra de nosotros. Segundo, cambian la idea de redención, de que redención no tiene nada que ver con salvarnos de los romanos, es una salvación más espiritual que física. Ellos comienzan a decir el nombre, que el nombre de él es Yahweh. El nombre de él es Yod-Heh-Vav-Heh. Decían el nombre, mientras que las otras sectas no decían el nombre. Ellos ya decían Hashem o decían Adonai, decían que el tetragramatón no se debe decir, que es un nombre muy sagrado. Los nazarenos decían el nombre y por eso mataron a Jesús, porque él pronunciaba el nombre. Y de hecho en la oración en Juan, él dice, le he dado a conocer tu nombre. Lo dice a sí mismo, ¿no? ¿Cuál nombre? El nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, no el misterio de ese nombre. Fueron los nazarenos más poderosos en números comparado a las otras sectas, crecieron en volumen que asustaron a los saduceos, pero también a los grecos romanos. La diferencia entre los saduceos y las otras sectas es que los saduceos tuvieron continuidad. O sea, cuando muere el Mesías de estos otros grupos, los movimientos, las comunidades morían. Los nazarenos, a cambio, cuando muere Jesús, explota y crece en gran cantidad. Y tenían ideas muy diferentes, específicas. Número uno, y vamos a hablar mucho de esto la semana que viene, decían que todos podían formar parte de Israel. Comienzan a dar amnistía, comienzan a dar pasaportes a todo el que quería ser parte del reino de Dios. Y eso, los saduceos no hacían eso, los fariseos no hacían eso, los esenios no, y los celotes no. Los nazarenos dicen, no, todos pueden llegar al cielo. Y ahí comienza el problema, ¿no? También comienzan esta idea de que todos, aunque somos diferentes, estamos en diferentes niveles, pero todos somos ciudadanos de Israel. Entonces, resumen, mi deseo, y acabo con esto, mi deseo es que regresemos y retomemos nuestro lugar con estas tres partes completas, ¿no? Que tomemos la parte de los ortodoxos, que es la Torá, estudiemos qué es la Torá, esta constitución, esta Ketubá de Israel, que tomemos de los helenistas. ¿Qué hicieron los helenistas? Fueron gente muy elocuentes, gente estudiada. Mire, Pablo fue el estudiante de ahora se me escapa el nombre ay, Dios mío. Gamaliel. Gracias. Y vamos a hablar quién fue Gamaliel en el primer siglo. Fue uno de los rabinos más altos en los tiempos de Jesús, ¿no? Vamos a hablar de eso. Y eso es lo que hay que tomar, la elocuencia, el estudio. Y de los esenios ya lo tenemos, ¿no? Es la parte pentecostal, ¿no? Esto de la adoración, de la alabanza, el de usar aceite y ungir, el de orar. Estos son conceptos muy esenios, señores, que heredamos de esa rama del judaísmo. Los simbolismos, lo que es el bautismo, ¿no? Todos esos son simbolismos que se usan, que se usaban muchos de los esenios. Y la idea es que los nazarenos toman de los tres, ¿no? Para crear este nuevo movimiento y eventualmente se convierte en lo que se llama el cristianismo. ¿Ok? Y voy a acabar con esto. Mateo 7 habla de la roca y la arena. Dice que si tú decides construir tu vida sobre la roca, ¿no? Dice la Biblia, que venga viento, venga lluvia, tú vas a estar ahí parado. Pero si tú decides construir, ¿no? Tu vida, ¿no? En la arena, ya sabemos lo que pasa. Algo que a veces no entendemos es que la arena son pedacitos de la roca. Es lo que es, la arena es pedacitos de lo que era una roca desbaratada en pedacitos, ¿no? Y es difícil entender esta parte, pero cada religión que está allá afuera tiene un pedacito de la verdad. Los adventistas tienen una parte de la verdad. Los testigos de Jehová, me encantó una atalaya que recibí una vez que decía,
nosotros sabemos que el nombre no es Jehová, sabemos que el nombre es Yahweh. Lo decía así, era la de portada. Y lo tengo ahí guardado porque me impactó tanto. Dice, sabemos que ese es el nombre, pero la iglesia se fundó con Jehová y vamos a seguir siendo los testigos de Jehová. Cada grupo tiene un pedacito y la idea es traer toda esta arena para que entendamos quién es esta roca, ¿no? Porque creemos que estamos en la roca, pero entendemos de que no, hay un concepto que se nos enseñó mal, ¿no? Y hay que tratar de reaprenderlo con la base correcta. Y ahí acabo y abro la sección de preguntas. Déjenme parar aquí la transmisión, me da un segundito y acabamos. Ok, ahí paramos el Facebook. Voy a parar ahora.